Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos a la comunicación que lleva por título Epistemología de la Educación, una propuesta para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del pragmatismo de Dewey. Decía Dewey en cómo pensamos la relación entre proceso reflexivo y proceso educativo, por allá por 1910, aunque sigue muy vigente, que el origen del pensamiento del filosofar no surge de la nada y porque sí, sino que se da porque tiene que haber en nosotros una duda, una perplejidad, una confusión que despierte nuestro interés. Por tanto, el pensamiento es algo que viene provocado y evocado por algo. Con frecuencia suele ser alguna dificultad que se nos presenta y nos sale al paso, pues inquietándonos y provocando que nos pongamos a pensar y posteriormente nos movamos a la acción. Pues bien, en el ámbito de la educación no sucede algo distinto. El alumnado se adentra en la esfera del conocimiento pues cuando algo le suscita interés, ¿no? Es decir, educación, conocimiento e interés están inseparablemente unidos. Por ello, si queremos trabajar por un efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje, no podemos entender el papel del estudiante como algo meramente pasivo que va a integrar el conocimiento y se va a adaptar a lo establecido por el docente sin problema. No. Sin duda, el profesorado tiene la misión de provocar el pensamiento en nuestras alumnas y alumnos, avivando a su vez el interés y conectándolo con alguna experiencia previa o presente del estudiante. Para Dewey, la experiencia anterior que posee un ser humano conjuntamente con su base de conocimiento son características que, además de conectar con el interés propio, también provocan la resolución de problemas. Es decir, que a diferencia de lo que se suele pensar habitualmente, que no es otra cosa que considerar que son los datos los que nos arrojan una solución al problema, los datos solo nos pueden sugerir esa solución, pero es la puesta en marcha de nuestra propia experiencia anterior en un ámbito similar o en un ámbito aplicable, junto con nuestros conocimientos, lo que a su vez genera interés y compone soluciones posibles. Entonces, esto significa que la educación requiere hacer, requiere acción. Y es aquí donde la epistemología puede ayudar a la práctica porque puede conectar la teoría y la investigación con las propias prácticas educativas. Desde un punto de vista pragmatista, la educación tiene sobre todo carácter procesual. ¿Por qué? Porque concede un papel fundamental a la educación. Y tiene sobre todo carácter procesual porque concede un papel fundamental a la experiencia. De hecho, la experiencia es nada menos que el punto de partida del conocimiento a todos los niveles. En el caso de la educación, además, a juicio de Dewey, sobre todo tiene la función de facilitar la adaptación del adolescente pues, al ambiente en el que se encuentra inserto, ¿no? Y es que para Dewey la educación, como sabemos, tiene una doble dimensión, individual y social. La dimensión individual sería la que se enfoca en el alumnado mismo, generando conexiones con experiencias propias para poder así relacionar el conocimiento con los propios intereses. Sin embargo, si la educación se enfocara simplemente en la perspectiva individual, estaríamos perdiendo de vista, por supuesto, la interesantísima labor de la dimensión social de la acción educativa. Entonces, en efecto, educar también es socializar. Para nuestro filósofo pragmatista, para Dewey, el gran propósito de la educación es el cambio social. Y por eso para él están tan conectadas educación y democracia, ¿no? Porque, bueno, pues la educación puede transformar los problemas de nuestras sociedades. Con la educación se puede transformar la realidad. Dewey afirma que el ambiente de los adultos no debe ser aceptado por los niños como algo fijo e inamovible, ¿no? De ese modo, el primer paso de la educación, como decimos, es la adaptación del niño, de la niña al ambiente social. Sin embargo, no se ha de entender la educación solo como esa adaptación para la niña, para el niño, y no solo tampoco como una preparación de la vida, aunque lo es, sino también y a la vez como proceso, como un proceso de mejora, de reforma de la sociedad, donde el estudiante aprende de la experiencia para mejorarla, ¿no? De este modo, hay autores como Van der Steen que consideran que de algún modo Dewey ya anticipó el núcleo de la epistemología y la pedagogía constructivista, ¿no? Y bueno, no hay duda de que esta visión pragmatista significa también una determinada concepción de escuela, ¿no? Es decir, el aula, el propio centro educativo, sería considerado para este enfoque como una parte misma de la sociedad, ¿no? En la que el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa sobre todo en la acción y en la participación activa del estudiante que abandona el rol pasivo que tenía hasta entonces, ¿no? Y con ello la escuela conservaría esa doble dimensión de la educación que por una parte contribuye, como decimos, a la transformación social y individual y personal de cada estudiante, pero también esa transformación es importante como producto y consecuencia del crecimiento personal, pero dirigido también a la función social del alumno.
Por ello, el rol también del profesor se aleja de la metodología tradicional que se basaba mucho en lecciones magistrales con un corpus de conocimientos y certezas aceptadas y se acercaría más a la labor de un guía que da a conocer esa realidad social mediante un método que, bueno, pues que estimula a preguntarse qué debe modificarse en la realidad para el beneficio de la comunidad de ciudadanos. Entonces, el método que propone Dewey no es otro que el llamado método reflexivo, en el que a partir del interés del estudiante, el docente puede enseñar a pensar y puede enseñar a adquirir el hábito de reflexionar como camino para reflexionar sobre los problemas de la sociedad y los propios del individuo. Bueno, podemos preguntarnos qué entiende por pensamiento reflexivo Dewey exactamente. Bueno, pues no significa una mera efervescencia de ideas fortuitas surgidas al azar, sino más bien una consecuencia de una ordenación, ¿vale? En la que, bueno, pues cada etapa determina la siguiente, ¿no? Y el pensamiento reflexivo, digamos que consiste en un proceso que está bien delimitado, ¿no? Porque primero se parte de la duda, de la perplejidad o de una dificultad mental que tengamos, eso provoca el pensamiento, ¿no? Y después hay un acto de búsqueda y de investigación para encontrar una respuesta o una solución que disipe la duda y clarifique la situación. Y además, el pensamiento reflexivo añade algo propio, es decir, que no se ciñe sin más a la observación, sino que es creador, crea. ¿Vale? Y tiene como propósito llegar a alguna conclusión y probar si la justificación o razonamiento que hemos tenido pues es válido, inválido, si es sólido, si es solvente, etcétera, ¿vale? Y también impulsa la investigación en el aula, por supuesto. En ese sentido, el proceso reflexivo se entiende como un ámbito de acción y no como algo propio y exclusivo de la teoría o algo que está enfrentada a ella. Recordemos que para un pragmatista la dicotomía teoría-práctica es una dicotomía que está obsoleta o es un falso dualismo. El proceso reflexivo mueve a la acción y se considera el mismo un ámbito de acción. Además, la regulación del pensamiento reflexivo se lleva a cabo al definir y clarificar su objetivo, esto es el factor que orienta y estabiliza el proceso de pensamiento. Es la propia exigencia de solución a un estado de incertidumbre o de perplejidad o de duda. Es que si no, ¿qué pasaría? Que la propuesta de respuesta se produciría de forma azarosa y además no tendría éxito en la resolución de problemas. Y es, en palabras de Dewey, la naturaleza del problema la que determina la finalidad del pensamiento y la finalidad controla el proceso de pensar. Claro, ¿cómo hacer más significativo el aprendizaje e incidir en el proceso reflexivo entonces? Es posible que, bueno, ¿cómo hacer significativo un problema en el que el estudiante a lo mejor no tiene ninguna experiencia previa ni ninguna necesidad de solución, por así decirlo? ¿Es posible o no? Bueno, nuestra posición es que sin duda es posible. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues es el propio Dewey quien da la pista, ¿no? Sería conectar el propio problema para tratar en clase con la propia experiencia cotidiana del alumnado. Es decir, muchas veces sí que nos encontraremos con que ellos, por ejemplo, no han vivido una guerra, ¿no? Por ejemplo, para la clase de historia. Y por tanto, es verdad que a lo mejor no les resulta tan cercano. Pero lo podemos conectar pues, con las guerras que suceden en la actualidad en otros países y que ellos ven a lo mejor por televisión o siguen por redes sociales. Además, en nuestro país podemos apelar a lo que vivieron sus abuelos. E incluso para facilitar este proceso de empatía y de conexión, se puede hacer una propuesta de intervención en aula, pues a través de, por ejemplo, construir o dar a conocer una historia personal de vivencia en guerra, ya sea con documentales, películas y luego, claro, una invitación a formular interrogantes, pues para a través de ese proceso reflexivo que defendía Dewey, que se pueda producir el proceso educativo y que además resulte significativo al alumnado. Y como conclusiones a esta propuesta tenemos, primero, con esta propuesta, la escuela conservaría su doble dimensión, que es, por una parte, contribuir al crecimiento personal e individual de cada estudiante, al tiempo que fomenta la transformación social como producto y como consecuencia de ese crecimiento personal. Segundo, el rol del profesorado aquí se acercaría más a un guía que da a conocer la realidad social, pues mediante un método que estimula a preguntarse qué debe modificarse en la realidad para el beneficio de la comunidad de ciudadanos. Tercero, el proceso reflexivo se entiende por fin como un ámbito de acción y como algo propio y exclusivo de la teoría o enfrentada a ella. Y por último, se defiende
un aprendizaje significativo para las alumnas, para los alumnos, mediante una invitación a que formulen ellos mismos sus propios interrogantes y los formulen además en un espacio abierto para ellos y entre ellos, trabajando asimismo las preguntas que estarán al mismo tiempo orientadas a los procedimientos y cuyo guía va a estar el docente, ¿vale? Controlando que todo vaya lo mejor posible. Y hasta aquí esta comunicación. Muchísimas gracias.